El ya finalizado arco del país de Wano tiene a mi parecer el pico de calidad de la obra en cuanto al conjunto de batallas respecta. Sí, sé que en estos últimos meses he sacado un par de videos criticando bastante la forma en la que este finalizó, o también lo mal gestionado que estuvo el recurso de las muertes en el mismo, pero una cosa no quita la otra. En ningún otro arco del manga escrito por el señor con cabeza de pescado encontraremos un grupo tan amplio de combates interesantes y con tanta calidad. Esto no quiere decir que todos sean perfectos, ni mucho menos, pero para profundizar más en el tema está este video, donde repasaremos brevemente las características positivas y negativas más resaltantes de los enfrentamientos de Onigashima. Pero no nos enrollemos más con la intro. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de las batallas de Wano. Sin nada más que decir, empecemos con esta vaina. Actualmente una de las cosas más resaltantes que diferencian a un shonen de peleas notable de uno mediocre son los temas que se tratan durante las batallas. Y no es un secreto para nadie que Oda cuando quiere le mete bastante calidad a los enfrentamientos con lo que transmite entre líneas con ellos. Esto claramente no es algo exclusivo de la guerra de Onigashima. De hecho, todas las batallas de Luffy tienen algo que contar más allá de los puñetazos con los que derrota a sus enemigos. Pero centrándonos en el arco que recién terminó, un enfrentamiento que me encantó por esto fue el de Robin contra Black Maria. Este dio inicio con el rescate de Sanji por parte de la arqueóloga, ya de entrada marcando un antes y un después en el cambio que tuvo el cocinero con respecto a lo ocurrido en Enies Lobby, donde este fue incapaz de pedirle ayuda a Nami y ahora hace lo debido con su otra compañera, dejando de lado la idea de ponerle en peligro, puesto que ahora sí es consciente que todos forman parte de un equipo y por ende se apoyan entre sí. No obstante, esto es algo que la Tobiropo interpreta de otra forma, puesto que se mofa y a su vez minimiza a Robin, afirmando que su único valor es el que tiene por leer los Poneglyph. Oda entre líneas nos deja caer el complejo que tiene la propia Black Maria con esto, puesto que ella es la que más proactiva se mostró en todo el grupo, como si tuviese algo que demostrar. ¿Acaso ella era más que una hermosa mujer que se mantiene en su puesto solo por ser muy cercana a Kaido? Yo desde luego opino que sí, puesto que de lejos demostró estar a la altura para ocuparlo, pero quizás ella no pensaba lo mismo. No obstante, quien sí tenía bien claro que era algo más que una simple herramienta fue Robin. Esta primero agradece la confianza que su compañero le tiene y posteriormente aniquila a su enemiga haciendo el uso de su entorno y de un espectacular power-up que nadie se esperaba, recordándonos así lo peligrosa que continúa siendo. Otras demostraciones de este punto fueron los enfrentamientos de Franky vs Sasaki y el de Sanji vs Queen, siendo el primero un punto interesante para la progresión del carpintero, donde aprende a sacrificar sus creaciones por un bien mayor, y el segundo, a pesar de que como batalla me decepcionó muchísimo, no puedo negar que contiene un momento espectacular del cocinero demostrando lo leal que es a su capitán al no ceder a las provocaciones de su rival, demostrando ser capaz de derrotarlo sin recurrir a los poderes de quien en su momento le rechazó. Aquí creo que me va a caer una funa, pero bueno, lo diré. La verdad es que los enfrentamientos en One Piece nunca han sido, al menos en el apartado técnico, resaltantes con respecto a lo que podríamos encontrar en otras obras. Pero esto no es malo. A pesar de no estar al nivel de Hunter x Hunter o de Naruto hasta cierto punto de la historia de esta última, la obra de Ichiro Oda cumple con ser funcional en este ámbito, y en varias oportunidades. Incluso sorprende tomando en cuenta los estándares que ella misma maneja, siendo buen ejemplo de esto en el pasado el Usopp Chopper contra los bichos raros del Baroque Work en Arabasta, o incluso el 1 vs 1 que tuvo el tirador contra Perona en Thriller Bark. También se podrían tomar como ejemplo los enfrentamientos de Luffy contra Doflamingo y Katakuri respectivamente. Ambos los analicé hace unos meses, pero en el caso del arco de Wano tenemos varios para escoger. No obstante, me centraré en el que tuvieron Kid y Law vs Big Mom. Aquí debo hacer un paréntesis. Por parte de la Yonkou quedé muy decepcionado. La verdad, creo que la forma en la que la batalla fue contada no la dejó bien parada. Pero por otro lado, la pareja de supernovas tuvieron que darlo todo para poder bajarse a esa termotanque mórbida que tragaba daño como si de manjares reposteros se tratase, requiriendo despertar ambos su fruta y emplear sus nuevas habilidades de forma estratégica en el tramo final del enfrentamiento. Por un lado, el Silence de Law me pareció un detallazo, que a su vez le dio la posibilidad a Kid de mantenerse atacando a una ya desgastada Big Mom, que terminó siendo derrotada por una explosión comprimida en un agujero
donde esta terminó cayendo gracias a sus dos vencedores. Y es que el uso del entorno fue clave para poder llegar a este desenlace, debido a que con el despertar de Kid se obstaculizó el movimiento de la Yonkou, haciendo así que esta llegara en el enfrentamiento a un punto donde perdió completamente los estribos, cosa que fue indispensable para su posterior caída. No obstante, los vencedores no solo resaltaron por su combate decisivo, también tuvieron un enfrentamiento en la azotea, pero con el resto de los supernovas y Kaido. Aquí la estrategia fue un poco más planificada, pero en lugar de tener la derrota de los emperadores como objetivo, se tenía el hecho de separarlos, puesto que al estar juntos no tenían ninguna posibilidad de ser vencidos. En el plan participaron todos los miembros de la alianza y presentes menos Luffy. Killer se encargó de Napoleón, Kid hizo una cárcel para que lo metiera Zeus ahí, y Zoro, con su recién aprendida técnica de cortar el fuego, se encargó de Napoleón, dejando a la Yonkou sin recursos para evitar el contraataque de Kid, y este último hizo lo suyo empujándola fuera del domo. Aquí he de decir que Kid se ganó mis reconocimientos porque lanzar a una acumuladora compulsiva de triglicéridos por el aire requiere un esfuerzo tremendo. Pero otro buen ejemplo en el arco de un combate grupal donde se le hacía frente a un monstruo descomunal fue el de los vainas rojas contra Kaido. En este, aunque los vasallos de Oden no se llevaron la victoria, desmontaron a la figura invulnerable del dragón azul gigantesco, teniendo también una intervención interesante de Raizo cuando este le devolvió el bolo Breath que tanto respeto infundía en los espectadores. Una característica de los shonen de pelea es la constante evolución que tienen los personajes relevantes de la historia. En One Piece hemos visto cómo los Mugiwara han aumentado sus capacidades de forma colectiva en dos oportunidades. La primera fue en Enies Lobby. Ahí la mayoría de los presentes demostraron nuevas técnicas y habilidades para poder derrotar a los miembros del CP0. Posteriormente, en la isla Gyojin somos testigos del resultado del entrenamiento que tuvieron durante los 2 años en el que la tripulación estuvo separada. Y aunque luego Luffy revelara su cuarta marcha en Dressrosa y aprendiera el haki de observación avanzado en Whole Cake, el resto de la banda no aumentó su poder en general hasta que se hizo evidente en los enfrentamientos de Onigashima. Ahí la mayoría hicieron gala de un aumento lo suficientemente grande como para que incluso pudiéramos llegar a infravalorar erradamente a las capacidades de los piratas bestias. Un claro ejemplo de esto es Robin, que con su poder one-shoteó a Black Maria. Franky, por otro lado, demostró que su estilo de pelea no se limitaba a estamparse contra los rivales, puesto que le ganó a Sasaki debido a su ingenio. Jinbe, por su parte, a pesar de no demostrar una progresión, sí que evidencia el nivel en el que está al bajarse a Husku con un solo puñetazo. Otra que salió con un aumento significativo fue Nami, quien a pesar de no haber derrotado sola a Ulti, el hecho de haber sobrevivido ante una de las mejores estrellas de Kaido habla bien de ella. Además, esta ahora salió de Wano con su Climatact mejorado al contener a Zeus, brindándole así un apoyo que cubre parcialmente las carencias que la navegante tiene en combate. Pero si de aumentos de poder se trata, como de costumbre, los del trío monstruoso terminan acaparando la atención. Sanji, por un lado, obtiene una mejora defensiva enorme con la resistencia que sus genes le otorgan, y en menor medida el Ifrit Jumble mejora su ofensiva, siendo ahora un rival extremadamente peligroso en las batallas de larga duración. Pero como no podría ser de otra manera, si el cocinero ahora es terriblemente efectivo en las peleas de desgaste, Zoro por su lado sería todo lo contrario, puesto que ahora tiene una de las ofensivas más impresionantes gracias a su control del color del conquistador, haciendo letales sus ataques que ahora adquieren el estilo del Rey del Infierno como distintivo. No obstante, quien despunta de los tres es su capitán, puesto que ahora con el control del color del conquistador y el despertar de su fruta pasó a codearse con los personajes más fuertes de la obra. Luffy llegó a Wano siendo incapaz de hacerle cosquillas a Kaido y salió siendo el responsable de la liberación del país que este tenía secuestrado, tomando junto a Law y Kid el mérito de haber erradicado los máximos exponentes que seguían con vida de la antigua era de la piratería. No obstante, como mencioné al principio, también hablaré de las cosas que me parecieron malas de estos enfrentamientos, así que empecemos con ellas. Una cosa que quizás no noten si leen el manga del tirón es el pésimo ritmo que tuvo la guerra en general, y como no, a las batallas estar dentro de esta también se vieron afectadas, no obstante algunas no tanto. Ejemplo de ellas fueron las de Jinbe, Franky y Robin. Estas no se vieron perjudicadas por la corta duración que tuvieron, sin embargo por el alargamiento innecesario de otros frentes también me dejaron la impresión de que perfectamente pudieron haberse extendido un poquito más. A fin de cuentas, realmente estas 3 batallas fueron muy buenas.
Sin embargo, luego tenemos la persecución de Usopp y Nami. Esta, al extenderse durante algunos capítulos, dio la sensación de que no tenía nada interesante que contar. Claro, luego nos damos cuenta que realmente no era una batalla directa como tal, pero en ese momento, al estar al día, sí que me desesperaba ver cómo estos solo se limitaban a correr por todo el castillo. De igual forma, otra batalla que a mi parecer se extendió más de lo necesario fue la de Sanji vs Queen. Y ojo, aquí debo matizar. Primero, yo soy fiel creyente que las batallas de Sanji y Zoro deben tener duraciones similares, pero en el caso de la del cocinero me parece que en el momento puntual en el que Queen le grita que se pusiera el traje y el otro solo se limitaba a correr, se extendió demasiado. De hecho, para este punto de la batalla, la de Zoro también se estaba desarrollando, y ahí sí se notaba la diferencia de calidad que hubo en ese momento puntual, y mientras la del rubio extendió innecesariamente esa fase. Por otro lado, si pasamos a otro enfrentamiento, también se omitió la parte en que Big Mom estaba por encima de Kid y Law. Realmente nunca llegamos a ver cómo la Yonkou se imponía con su poder ante las supernovas. Por esta razón creo que ella terminó tan mal parada luego de su derrota. Kaido también tuvo una situación similar, específicamente luego de que Luffy aprendió a usar el color del conquistador. De esto no vemos más hasta que luego Kaido lo lanza al agua. Pero a diferencia del caso de la ahorradora de calorías, por lo menos con el Rey de las Bestias sí que vimos el resultado de lo que se omite. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Una queja bastante frecuente es la de que algunos Mugiwara no tuvieron enfrentamientos, y ciertamente es un malestar justificado. A fin de cuentas, todos los que sí la tuvieron se lucieron de una u otra manera, pero aquí hay que matizar. Según las expectativas que el fandom tenía con respecto a cuáles serían los enfrentamientos de cada uno, fueron solo 3 integrantes de la banda los que se quedaron sin ganarle a los hipotéticos contrincantes, y estos fueron Brook, Usopp y Chopper. Cada uno de ellos tiene una situación distinta, por lo que empecemos con el músico. Todos nos quedamos con las ganas de ver cómo el esqueleto se enfrentaba en un duelo musical contra Apu. Sin embargo, su actuación en la guerra solo se limitó a barrer el piso con todas las subordinadas de Black Maria. Cabe aclarar que entre ellas había una Amber. Esto obviamente sabe a menos si lo comparamos con la actuación de Franky o la de Robin, pero en este caso personalmente no me molesta porque tampoco siento que el músico necesitara demostrar algo en este arco, puesto que si hacemos un poco de memoria, en el anterior este se lució al ser fundamental para lograr los objetivos de robar el Poneglyph de Big Mom y recuperar a Sanji, enfrentándose brevemente contra la emperatriz en el primer caso y en el segundo siendo quien destruyó el retrato de la madre Carmel, generando así un caos absoluto que permitió a los Mugiwara escapar de ahí. Tomando en cuenta esto, siento que el aficionado de las panties puede esperar un poquito más para lucirse y demostrar todo el potencial que tiene. A fin de cuentas, este barrió el piso con quien se enfrentó y todavía tiene pendiente la promesa que se hizo a sí mismo luego de que Pedro muriera. Por otro lado tenemos a Usopp. Aquí sí es diferente, puesto que de este esperábamos que derrotara a Page One y al final no lo hizo. La última gran acción que vimos del tirador fue en Dressrosa, donde sí salva a Luffy y a Law de caer en la trampa de Sugar, pero eso fue hace exactamente 3 arcos si no contamos el Reverie. Claramente este personaje necesita tener una situación donde demuestre el potencial que tiene con su haki de observación, y perfectamente pudo haber sido aquí contra Page One, pero al final fue derrotado por Big Mom. Y aunque también hay que reconocer que fue clave para salvar a Tama de ulti y que Nami le derrotara, creo que esto es bastante poco tomando en cuenta el tiempo que tenemos sin ver a Usopp en un enfrentamiento directo contra alguien. Por último está Chopper. Aquí sí no hay por dónde agarrarlo. Ciertamente este salvó a los samuráis del virus de Queen, así como también Sanji salvó a Momo de King, Robin salvó a Sanji de Black Maria, Zoro consiguió el antídoto derrotando a Apu, Franky le dejó el camino libre a Yamato, y adivinen, todos estos derrotaron a alguien más. Y esto va para todos los fanboys del personaje. Sí, entiendo que puede haber sido un gran mérito el haber salvado a toda esa gente al principio de la guerra, pero si solo me acompañas eso con una cachetada a Queen que ni siquiera le hizo daño, ¿qué quieres que te diga? No esperaba nada de él y aún así me decepcionó. Pero bueno, sigamos con el último punto. Una cosa que mencioné en mi análisis de la derrota de Kaido fue que los Vainas Rojas dieron pie a que este reviviera el trauma que tenía con Oden, condicionando así el resto de sus batallas y por ende aportando para su posterior derrota. Ya con esto podríamos decir que cumplieron parcialmente. A mi parecer, todos los Vainas debieron realizar algo más luego de que el Yonkou les reventara en la azotea. Kinemon, por ejemplo, le volvió a hacer frente para hacer tiempo y que Momo pudiera escapar. Ino y Neko derrotaron a Jack y a Perospero respectivamente. Kiku, a pesar de no haber hecho nada,
al menos lo intentó. Pero después tenemos a Kawamatsu y a Denjiro. Ambos demostraron tener un potencial interesante al momento de luchar, pero lo único que vimos de esto fue al primero chismeando con Hyogoro durante la guerra y al segundo escondido para rematar a un Orochi moribundo. Claramente fueron desperdiciados. Sin embargo, también hubieron batallas que a mi parecer no se manejaron de buena manera. Una de ellas fue la de Nekomamushi. Esta tenía como objetivo vengar a Pedro, pero no había nada que vengar. Realmente este había explotado por su cuenta. Quizás si hubieran enfocado el objetivo como terminar el trabajo de Pedro y no vengarlo, sería otra cosa. Pero por otro lado está el combate de Raizo, que para quien no lo sepa, según un SBS, Oda se dejó en el tintero una trama súper interesante que este tenía con Fukurokuyu que explicaba muy bien la rivalidad que ambos tenían. Sin embargo, esta se dejó de lado por la que a mi parecer fue la mala gestión que se tuvo con todos los frentes en general en la guerra. Pero si quieres que explique más a profundidad la historia de amor entre Raizo y la hermana de Fukurokuyu, déjame un emoji de corazón roto en los comentarios. Y ahora sí, vamos con las conclusiones. Como bien dije al principio, todos los puntos buenos que mencioné son los que hacen que Wano tenga a mi parecer el pico de calidad en cuanto a batallas si hablamos de One Piece. Ciertamente hay muchas cosas criticables que les afectan de forma negativa como las que mencioné en el último punto, pero si las ponemos en una balanza en comparación con todo lo bueno que vimos en los enfrentamientos, claramente lo positivo tiene mucho más peso, haciendo que a mi parecer este sea actualmente el arco con la mayor calidad dentro de la obra en cuanto al apartado de batallas respecta. De hecho, esto en su momento me motivó a que le dedicara un video a los enfrentamientos más interesantes de este arco. Por aquí te dejaré una lista de reproducción con todos los análisis y resúmenes que les hice. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.